Estar vivo es un negocio extremadamente complejo. No solo hay que poder responder a las señales del ambiente, sino que también hay que mantener funcionando el cuerpo. Piensen, por ejemplo, qué hacen cuando están dormidos. ¿Le dicen al corazón que tiene que latir o a sus pulmones que tienen que seguir respirando? No, eso no ocurre, afortunadamente. Y eso no ocurre porque tenemos a alguien que se encarga de eso, nuestro cerebro. El cerebro es el órgano que está a cargo de controlar la gran mayoría de nuestras funciones. Nos permite recibir información a través de los sentidos, como la temperatura, la vista, el oído, algún sonido, y nos permite responder acorde a esa información. Pero también nos permite entender qué es lo que está sucediendo en nuestro interior, en nuestro organismo. Por ende, también va a estar regulando muchas funciones sobre las cuales no vamos a tener control. Funciones que tienen que ver con la temperatura o con nuestro comportamiento o con la generación de dolor por alguna enfermedad intestinal o muchas otras señales que recibe nuestro organismo respecto a su función. En ese sentido, el órgano de control podemos decir que es el cerebro. Ahora, el cerebro no es igual en todos los animales. Si bien está presente en todos los vertebrados y muchísimos invertebrados, este órgano puede ser mucho más complejo en algunas de las especies. Y que nosotros como hombres tenemos o seres humanos, tenemos el cerebro que es más complejo. ¿Qué significa esto? Significa, entre otras cosas, que nuestro cerebro tiene una cantidad gigantesca de células, billones de ellas, billones de neuronas, que superan con creces lo que sería esperado por nuestro tamaño. También hay otras células que cumplen funciones importantes, como son las células de la glía, que les voy a hablar cuando esté hablando del trabajo que yo desarrollo. Junto con este tamaño, aumenta enormemente la complejidad de las funciones que nosotros le pedimos al cerebro. Y es por eso que en el caso del ser humano, nace con un cerebro de gran tamaño, pero este sigue creciendo durante todo el primer año de vida a una tasa muy similar que el crecimiento que tuvo durante el desarrollo embrionario. Durante este periodo, que se extiende hasta los 20, 25 años, lo que va ganando el cerebro es la capacidad de incorporar conductas, actividades y regulaciones cada vez más complejas. Algunas de esas regulaciones, algunas de esas funciones, tienen que ver con lo que nosotros entendemos hoy día que es la mente. La mente, que está indisolublemente unida al cerebro, radica, podríamos decir, en el aspecto físico, en el aspecto biológico del tejido cerebral, pero tiene que ver con este flujo de ideas, nuestra capacidad de planificar, nuestra capacidad de realizar arte, de soñar y de tener incluso una sensación de trascendencia, una sensación o una percepción de cómo nosotros vamos a continuar nuestro desarrollo o quienes son nuestros hijos, nuestra familia o nuestro quehacer va a continuar con su desarrollo. ¿Qué significa este desarrollo prolongado del cerebro? Significa que la identidad que nosotros adoptamos como personas, el nivel, el tipo de control, el tipo de interés, el tipo de respuestas que nosotros generamos, va a depender de cuáles son las condiciones en las cuales nuestro cerebro se desarrolló. Nuestro cerebro es plástico, es decir, nuestro cerebro puede sufrir cambios a lo largo de toda nuestra vida. Todo lo que aprendemos es, de hecho, un cambio plástico que sufre nuestro cerebro. Pero en la época temprana de la niñez y de la adolescencia, es probablemente una de las etapas en que es mayor la plasticidad. Por ende, las condiciones de vida, las condiciones de alimentación, las experiencias que tenga un niño durante su crecimiento, también van a ir, no determinando, pero por lo menos modificando o modulando la forma como esta persona aprende a responder o aprende a apreciar algo o a querer un cierto camino en vez de otro como camino de vida. Así que es importante tener presente eso
cuando nosotros concebimos, por ejemplo, algunas de nuestras actividades. Hay evidencias importantes que la ingesta de alcohol en forma masiva, digamos importante, y la ingesta, el uso de droga, puede producir cambios en los cerebros jóvenes que son permanentes, en el sentido que quedan grabados como una huella sobre la cual se van a ir generando otras capacidades. Entonces, eso es importante que tener presente. Ahora, cuando pensamos en la mente y cuando pensamos en estos elementos que tienen que ver con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de reflexión, hay otro término que surge inmediatamente y que tiene que ver con la conciencia. Ese es otro elemento que nos distingue como seres vivos, y es el hecho que nosotros sabemos que nosotros somos un individuo en sí, nos reconocemos como un individuo y nos podemos distinguir, nos podemos diferenciar de los demás que nos rodean. Esto de la conciencia es un tema que es muy, muy interesante, porque es probablemente uno de los elementos más elevados de la creatividad y el desarrollo que nosotros podemos tener, y que es justamente donde radica, por ejemplo, nuestra espiritualidad y nuestras creencias. El cerebro humano es extremadamente complejo y quienes lo estudian estiman que conocemos apenas el 5% del funcionamiento del cerebro, paradójicamente algo parecido sobre lo que conocemos del espacio exterior. La diferencia es que el cerebro lo tenemos aquí mismo, al alcance de nuestras manos. Y una de las cosas que hemos aprendido más recientemente es que el desarrollo del cerebro humano no solo es extremadamente complejo, sino que además no termina después del nacimiento, sino que sigue durante muchísimos años. Y hemos descubierto recientemente que incluso algunos aspectos del funcionamiento del cerebro recién terminan de madurar cuando alcanzamos los 30 años de edad. Eso quiere decir que todos los estímulos ambientales que afecten directamente al cerebro tienen un impacto en su funcionamiento. Así, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas puede tener un impacto nocivo particularmente en los cerebros en desarrollo. Y eso es algo que solo recientemente hemos comenzado a comprender, lo que evidentemente podría tener un impacto gigantesco en las políticas públicas que están vinculadas con las campañas de prevención para el tabaquismo, el consumo de alcohol y la drogadicción.